Muy buenas tardes, le damos una cordial bienvenida a esta nueva edición de nuestro Momento Prodinamis, un espacio que pretende ser de construcción de opinión a través de la convocatoria que siempre hacemos a personalidades entendidas, referentes de los temas que tocamos en cada una de estas entregas. A la luz siempre un poco de aportar elementos para que ustedes también puedan construir su propio criterio de verdad sobre los temas que proponemos analizar, también teniendo como telón de fondo, si se quiere, los principios y valores que nuestra fundación siempre promueve, un poco como criterio y filtro también para evaluar esa realidad. Y estos principios y valores tienen que ver con la defensa de la vida, la libertad, todo lo que tiene que ver con la dignidad de las personas, una economía libre, un mercado libre, una responsabilidad también en el ejercicio de la ciudadanía. Apelamos también a este tipo de debate, si se quiere, con un nivel suficiente de respeto. No nos gusta para nada el ejercicio de la violencia, sea esta verbal o física. Creemos que el ser humano es un ser racional que fue dotado de esa cualidad justamente para poder superar sus diferencias en base al al ejercicio de esa cualidad, de esa facultad, y no justamente descender a lo que sería la violencia característica de los brutos. Y en ese sentido, bueno, en esta entrega le convocamos a un amigo ya de la casa, el doctor Hugo Vera. Creo que es un referente ya también muy conocido a nivel nacional. Con el doctor Hugo, bueno, creo que unos 7, 8, tal vez más años. Yo creo que más. Más incluso, ¿verdad? Porque antes de pandemia y todo. Sí, yo me acuerdo que vos lo traías a Milei cuando todavía nadie sabía quién era Milei. En su momento ya Hugo tenía muy clara su misión o su objetivo de vida. Yo creo que tiene que ver con tu propósito como profesional, como ciudadano, de promover un poco el ejercicio justamente de este pensamiento racional, análisis crítico, el ejercicio de todas estas cualidades que de repente, sobre todo en un contexto de una sociedad muy digitalizada, muy todo de internet y todo de redes sociales, muchas veces el exceso de información ya es un problema. También uno tiene que tener criterio para dentro de toda esa cantidad de información poder, bueno, tener algún indicio de por dónde va la realidad de los hechos. Pero bueno, también empezamos hablando del tema de la batalla cultural, cuando ni se hablaba todavía ese tema a nivel público. Bueno, en síntesis, una persona que tiene ya toda una trayectoria en lo académico, produce pensamiento. En el último encuentro contigo presentamos tu última publicación, que vamos a seguir dándole un poco promoción a ese material, porque creemos que es muy meritorio que haya conciudadanos que generan justamente este tipo de materiales, hace publicaciones, hace análisis, hace estudios de toda la realidad desde el punto de vista antropológico, económico, jurídico también. Entonces, bueno, hoy le invitamos al doctor Hugo para conversar un poco. La última vez que vos estuviste por acá, que fue el año pasado, con relación a ahora, estamos en marzo ya del 2026, la verdad que es casi otro mundo. En noviembre, creo que en octubre o noviembre del año pasado, que tuvimos aquí nuestro primer encuentro, nuestro primer podcast contigo, y la verdad que en este año 2026, de enero a esta parte, que son menos de 60 días, creo, tenemos otro mundo, ¿verdad? Entonces, sin duda. Creo que es un momento de tratar de ver entre algunos atisbos de lo que puede estar pasando. A nivel global se ha reconfigurado una cantidad de cosas, y después hacer un poco una mirada, un scope, como diríamos, de la realidad latinoamericana también, que en realidad por ahí empezó el año, ¿verdad? Sí. Pero ahora el momento candente es el Medio Oriente. Ya el año pasado hubo un primer round, si se quiere, cuando hubieron estos bombardeos de precisión. En ese momento era la infraestructura del programa nuclear de Irán. Yo recuerdo que, y por lo visto el régimen nos acusó mucho recibo de ciertos mensajes, porque
Así también creo que en cuestión de minutos, en un momento dado, toda la cúpula científica del programa nuclear iraní fue eliminada. Sí, en teoría. Ahora. Sí. En aquel momento ya. Y bueno, doctor, ¿cómo podemos empezar? ¿Qué es lo que estaría pasando? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo llamativo de lo que se está moviendo? Y también qué es lo llamativo de los que no se mueven, porque también eso es interesante ver quién está liderando esto, quién como que deja hacer, porque se reconfiguran todas las relaciones de poder a nivel global. Totalmente, y es algo que es cíclico realmente. Antes que nada, gracias, licenciado, por el espacio, por la oportunidad de conversar contigo y a través también tuyo de toda la gente que está mirando el programa. Así como decís, el nuevo orden mundial está viniendo como, digamos, como siempre ocurrió a través de la fuerza, porque estabas mencionando la batalla cultural y era prácticamente el horizonte que teníamos. Yo creo que hasta hace 5 años atrás era improbable una guerra en la forma en que se está llevando ahora. Y más todavía porque había en esta guerra fría que estaba a nivel mundial, uno hasta podía decir, bueno, Rusia tiene un arsenal muy importante, Irán o Corea del Norte mismo. Y Estados Unidos como que tiene otra estrategia, por decirlo así, de expansión o de también la guerra cultural. Bueno, todo el mundo decía que el cambio, el nuevo orden iba a venir a través del modelo gramsciano, ¿verdad? De que iba a ser un cambio, e incluso iba a ser absorbida la sociedad occidental. Y vino Donald Trump y pateó el tablero y en menos de un mes cambia todo lo que nosotros creíamos. O sea, mira que cuántos teóricos o cuántas teorías fueron al cementerio con todo esto, con lo que Donald Trump vino a hacer. Donald Trump es realmente... Hegel hablaba de los héroes cósmicos, ¿verdad? Que cada 1000 años aparecían ciertos determinados... Esto encaja perfectamente en el mito hegeliano, ¿verdad? Que aparece una persona así, tipo Alejandro Magno, Julio César. Disruptor. ¿Verdad? Claro, que totalmente disruptivo es lo que hizo. O sea, ¿quién se iba a imaginar? Incluso cuando él llega al poder, que en enero hizo apenas un año, él había dicho de que no iba a hacer la guerra, de que no estaba en su agenda. En su agenda. ¿Quién no le iba a creer, siendo que en el gobierno anterior prácticamente ni siquiera tuvo conflicto más allá de haber eliminado a un alto mando iraní en su primer mandato. En su primer mandato. Y más nada, ¿verdad? O sea, que por lo menos relevante. Entonces, nadie se hubiera imaginado que iba a cambiar el mapa y la geopolítica. La impresión que teníamos era un retorno al aislacionismo americano de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, más o menos esa onda es la que transmitía, ¿verdad? Y por lo menos incluso se hablaba de reactivar la doctrina Monroe después de que se iba a hacer cargo también de América Latina, hasta ahí llegamos, pero nadie hubiera... De esta manera. Claro, nadie se hubiera imaginado que de esta manera entró. Y bueno, y eso también tiene que ver un poco dentro de lo que es el concepto de la geopolítica y la política misma, ¿verdad? Una vez le preguntaron a Churchill si cómo definiría él la diplomacia, ¿verdad? Y dijo, la diplomacia es el arte de decir lindo perrito hasta encontrar una piedra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente uno no sabe con qué tipo de fuerza se encuentra, entonces no te queda más que, obviamente, un contexto mucho más amigable, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? El primer bombazo que le mete Donald Trump a Irán, yo creo que ya calibró perfectamente, por lo menos a Irán, ¿verdad? Y su capacidad de reacción, digamos. Exacto, la capacidad, porque al destruir por lo menos el plan nuclear más importante que tenía, y así como decías, la muerte de muchos científicos nucleares, que antes Israel de repente con algunas estrategias los iba eliminando de una manera, es como entrar en un hormiguero y matar las hormigas uno a uno, o sea, no iba a ningún lado esa estrategia, ¿verdad? Incluso con Hezbollah, Israel estuvo
digamos, haciendo un esfuerzo muy grande también dentro de la doctrina de la defensa también. Estaba haciendo el ataque, ¿verdad? Eliminó a muchos importantes referentes de este grupo considerado terrorista. Entonces... pero es como que no llega claro, nadie se imaginaba que iba a llegar a este Mm. extremo, ¿verdad? Es más, uno diría, bueno, ¿qué pasa si ocurre la muerte del ayatolá? Uno decía en su momento, o sea, puede ocurrir un desastre. De hecho, que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, una de las razones por la que no lo ejecutan a Hirohito era por el temor a que la gente le impacte tan negativamente y sea aún peor, ¿verdad? Porque fusionar la política con la religión trae esto, ¿verdad? Por lo menos, como decía el mismo Jesucristo, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Hay que separar las cosas, pero los sistemas teocráticos están muy fusionados y finalmente uno no sabe qué puede esperar cuando hay gente muy fanatizada. Entonces, en el caso de Irán, uno decía, bueno, si ocurre la muerte del ayatolá, probablemente ocurra un desmán sin precedente. Y estamos en la forma y la velocidad que se está desarrollando todo esto, que uno no puede tampoco imaginarse lo que puede venir después. Ya podemos decir que ha cambiado mucho el panorama. ¿Y por qué está actuando ya con esta velocidad? Porque desde ese momento que bombardea las bases nucleares de Irán, como que no hubo una respuesta, o su respuesta fue tímida en todo caso, tiran unos misiles que adrede caen en unos lugares donde no iban a hacer mucho daño, y bueno, y se da por satisfecho Irán. Y bueno, eso es automáticamente demostrar ya una debilidad, y bueno, yo creo que ahí ya lo calibran, y ya era inevitable que avance. Sumado a eso, de que Rusia está dentro con una guerra con Ucrania, China está más preocupado por el comercio interno, incluso la expansión se frenó un poco porque no tiene el presupuesto que tiene Estados Unidos para entrar en una guerra frontal con Estados Unidos. Está también preocupado por los negocios que tiene con Estados Unidos, porque finalmente yo veo que el arma fundamental o principal de Estados Unidos no son las armas, es el contrato, o sea, son los contratos comerciales que tiene con el mundo. Entonces, es lo que está pasando hoy también con el resto de los países musulmanes, porque uno, si se remonta a ponerle al año 1100 o 1200, aparece un líder como que lo fusionaba a todos, ¿verdad? Como Saladino, por ejemplo. Saladino une a todo el mundo musulmán porque están todos cohesionados por algo en común, que es la religión, ¿verdad? Y logran unas campañas muy exitosas en contra de Occidente, recuperan Jerusalén. Bueno, hoy día es improbable ya que aparezca un Saladín o un Saladino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es cierto, comparten, tienen una religión común, por decirlo así, pero vos ves el caso de Arabia Saudita, ves Doha, Dubái, los Emiratos, bueno, ves que ellos le dan más importancia al futuro que al pasado, ¿verdad? O sea, está bien, mantienen su religión, pero también quieren hacer negocios, también se abren al libre mercado, que muchas veces uno dice, bueno, una religión tan fuerte, por decirlo así, como el Islam, es incompatible con el libre mercado. Y ahí tenés la respuesta, ¿verdad? No necesariamente, porque las reglas del mercado perfectamente pueden subsistir o pueden convivir con reglas teológicas, ¿verdad? Siempre que no interfieran en los negocios, por decirlo así. Entonces, ves que hay un ambiente totalmente diferente y prácticamente son los últimos remanentes de ese fanatismo peligroso, como el caso de Irán, y probablemente hay unos cuantos más por ahí, ni la propia China, que se jacta de ser comunista, ya no llega más a esos extremos que veíamos en la antigüedad, ¿verdad? Porque la globalización, que no es lo mismo que el globalismo, realmente logró destrozar, pero esas barreras que uno decía que era imposible, ¿verdad? Con misiles nunca iba a poder derribar, ¿verdad? Es un poco lo que pasó también al comienzo de la edad de bronce, cuando comienza a expandirse la cultura y el idioma indoeuropeo.
a través de los fenicios. Los fenicios ni siquiera eran buenos guerreros, pero ¿qué es lo que tenían? Eran comerciantes, dominaron los mares, crearon un sistema las embarcaciones que tenía era impresionante. Entonces llegaron a más lugares, fundaron Cartago, Grecia, bueno, impresionante es cómo se expande a través del comercio. Y es lo que está pasando un poco ahora en Oriente Medio, ¿verdad? O sea que Irán y otros que todavía siguen con esa idea de cerrarse, esa agresividad del Islam de la Edad Media, ya no es lo mismo, ¿verdad? Y lo peligroso con este fanatismo y lo que constituía Irán es que financiaban grupos terroristas en todas partes del mundo, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, esto es cosa de Israel, a mí qué me importa, puede decir uno, no es así. O sea que estamos tan conectados que imagínate, en el 94 ocurre un atentado contra AMIA, ¿verdad? En Argentina. Uno puede decir, ¿qué conexión puede haber? Y es así, el mundo globalizado, estamos en todas partes del mundo. Todo el mundo puede ser objetivo ahora mismo. Estamos diciendo, ¿por qué estás atacando de repente ciudades o países que no tienen nada que ver con el conflicto? O decir, Turquía, por ejemplo, que incluso condena los ataques de Estados Unidos, imagínate. Recibe un misil, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Y el análisis hoy realmente es de que Estados Unidos se dio cuenta de que nadie le va a hacer frente y está avanzando. A mi modo de ver, con una fortuna también que la historia por lo menos nos regala, de que sea una persona que tenga por lo menos más afinidad con el conservadurismo o la ideología que nos gusta por lo menos a los occidentales, que es el libre mercado, la propiedad privada. Imagínate que hubiera sido alguien que tenga el poder de un ayatolá, por ejemplo, y que pueda dominar el mundo, lo que hubiera sido el mundo, ¿verdad? Entonces, estamos en un momento, yo creo que histórico, porque va a cambiar todo en muy poco tiempo. De hecho ya está cambiando, pero a nivel institucional sigue todavía existiendo la ONU, sigue todavía existiendo la OTAN. Pero todas esas instituciones, yo me acuerdo, estaré haciendo un paralelismo, puede ser anacrónico, pero para eso estamos también para conversar contigo. Yo me acuerdo de la Sociedad de las Naciones en los años 30. Sí, ¿no? La Liga de las Naciones, sí. Y que al final los hechos le dejaron absolutamente disfuncional. Sí. El antepasado de la ONU. Anacrónico, por cierto, sí. Y ahora tenemos una ONU que también ha sido infiltrada. Que ha sido infiltrada ideológicamente en muchos aspectos. Eso va, por otro lado, va dentro de ese contexto más gramsciano que vos decías, más de la batalla cultural. Pero que por otro lado, en este mismo momento, creo que apostó a que esas reglas, entre comillas, de juego o de relacionamiento se iban a respetar, iban a permanecer, pero viene una administración americana que, digamos, hace una nueva lectura, por no decir otra cosa, y en realidad, en los hechos, la ONU ya no tiene ningún peso específico. Esa es mi percepción, porque no tiene nada que ver con esto, no sé, no hay, hasta donde yo sé, hay unas reuniones, el Consejo de Seguridad, sí, más para la pero foto. No sé. Los hechos van por otra vertiente. Sí. El nivel de influencia que tiene la ONU sobre esos hechos, yo no lo veo. Lo mismo la OTAN. Para mí fue sintomático en estos días Trump haciendo entrevistas bilaterales con líderes europeos. Sí. En ningún momento habló con la presidenta de la comisión, ni con la comisión de la UE, ni nada. No, de hecho, al formar su comisión de paz ya habló con el canciller de Alemania, que con el de Francia, bueno, o sea, yo lo que veo es, y decime vos qué opinás, como que se está volviendo al sistema en el cual anterior a esto de las Naciones Unidas, o este experimento de las Naciones Unidas, que para mí está terminando, está llegando a una etapa terminal. Sí. Hay que ver también la cuestión de la UE, cómo sigue, porque así como está, como UE, no veo yo que tengan la capacidad de movilizarse como bloque. En realidad lo que existe es ahora mismo me parece un conjunto de estados ligados por un acuerdo que se le quedó atrás en el tiempo.
y donde otra vez los protagonistas empiezan a ser los Estados-nación. Y ahí te hago la pregunta, porque a nivel de la batalla cultural previa a todo esto, creo que había una lectura de que había que superar el concepto de Estado-nación y avanzar hacia el Estado universal. Claro. A ver, lo que yo creo que no tienen en cuenta los culturistas, por decirlo de alguna manera, me refiero a todos los que creen que es cierto, tiene su efecto, sin duda, pero vos podés hacer cambios sociales o dentro de sociedades, por decirlo, podés planificarlo hasta cierto punto, pero cuando comenzás a entrar muy frontalmente contra ventajas evolutivas que tienen millones de años, como la propiedad privada, claro, la libertad individual, cuando ahí comienza a deteriorarse, porque lo que estaba pasando con la Unión Europea, que está muy infiltrada, y sus políticas de planificación mundial han colisionado con muchas naciones, ¿verdad? Vos ves incluso cuál es el objetivo del 2030 o más allá, ahora creo que está 2050. 45, ¿no? 45. Bueno, por ejemplo, no tendrás nada y serás feliz. El libro recomendado de la UNESCO es Los cuadernos de la cárcel de Gramsci, ¿verdad? O sea, vos ¿cuál es la perspectiva que hay? O sea, nos estamos dirigiendo hacia un comunismo que va a generar pobreza, miseria por todas partes, porque vos ves que hay lugares en donde han causado estragos, o sea, donde se aplicó siempre generó. Entonces, es lo que ocurrió con Gran Bretaña cuando Margaret Thatcher llega al poder, ¿verdad? Todo está, la ideología keynesiana o las ideologías que dominantes en el momento eran... uno diría, bueno, se está dirigiendo hacia ahí, pero está comenzando a haber escasez. O sea, basta con que una persona venga con las ideologías opuestas al constructivismo racional, a la ingeniería social, y tenga el poder necesario, cambia todo el panorama. O sea, lo vimos con Margaret Thatcher, lo vimos con Ronald Reagan, ahora lo estamos viendo con Donald Trump. Donald Trump tiene estrategias, o sea, aliados estratégicos, muchos se acobardaron. Muchos vieron la lectura de que sí se viene un nuevo orden y decidieron subirse, ¿verdad? Al carro de Donald Trump, ¿verdad? Y tiene que ver un poco todos los que se están subiendo en la primera hora, ¿verdad? Imagínate, Francia hoy está aumentando su arsenal nuclear porque desconfía de Estados Unidos, ¿verdad? Imagínate, su aliado de toda la vida, o sea, es Occidente finalmente, para que te des cuenta del nivel de penetración que tiene Francia o Inglaterra. Inglaterra es la madre de Estados Unidos, por decirlo así, y no le permiten utilizar, o no le permitieron primero. Ahora ya va medio matizando. Claro, una supuesta neutralidad que está muy infiltrado también por el Islam, ¿verdad? En Inglaterra, Europa realmente. Y uno dice, bueno, mira eso y no tiene ya fe hacia Occidente. Uno dice, bueno, acá, hasta aquí llegó Occidente y la reconfiguración mundial va a ser el comunismo, o sea, un socialismo soft que le dicen, pero finalmente es una... Pero hasta eso que suena medio antitético, ¿verdad? Un socialismo de corte musulmán. Claro, finalmente es colectivismo, ¿verdad? Al de Nueva York, ¿verdad? Imagínate el caso de Nueva York, ¿verdad? Pero en el fondo, más allá de que el ropaje o la máscara sea el socialismo, el comunismo o el nacionalismo radical al fin y al cabo el colectivismo. El final es el colectivismo, o sea, lo que se busca es la supresión del concepto del individualismo, ¿verdad? Que es la espina dorsal de Grecia, ¿verdad? De ahí surge, de Occidente. Ahora, yendo otra vez a Irán, ese colectivismo tiene un vertebrador que es religioso. En el caso del Medio Oriente, especialmente Irán, sí, ¿verdad? Que yo creo que en el fondo esto habíamos hablado de lo que era el mal de Ibris, ¿verdad? Yo creo que se fue sumando estas victorias desde que cae el Shah de Irán, creo que fue en el 73, si mal no recuerdo. Cuando cae y toman los ayatolás, comenzaron a tener éxito tras éxito en la consolidación. ¿Por qué? Porque el mundo estaba
en otras cosas, Choqueado. estaba choqueado, estaba todavía en, digamos, con otras prioridades, ¿verdad? La Guerra Fría, de repente ¿Qué le ocurre? tenías... A mí tengo como que 2 o 3 ejemplos así de regímenes que en su momento aparentaban ser odiosos y ser lo peor de lo peor, que después vino la tal revolución y lo que vino fue peor que ese régimen. Me viene a la mente... Siempre ocurrió eso. Ocurrió con Hitler, ocurrió con el comunismo soviético. Sí, con los Romanov, Sí. con Venezuela. Batista Batista, y Venezuela. bueno, y claro, Reza Pahlavi en Irán, ¿verdad? claro. En el momento que se da el cambio, los revolucionarios tenían un aura casi romántica. Totalmente. Vienen con todo para hacer grandes cambios revolucionarios y cambios, por sobre todo cambios estructurales muy profundos. Y también suele ser la razón por la que caen, ¿verdad? Porque cualquiera que quiera hacer un cambio radical tiene que tener la mano muy dura para poder hacer esos cambios con mucho derramamiento de sangre, como el caso de Irán o bueno, todos los que tuvieron éxito. Todas estas dictaduras que hoy están instaladas con éxito, entre comillas, o sea, que lograron consolidarse, lo hicieron con mucho costo de su sangre, propio pueblo. De su pueblo, sí. Que supuestamente vinieron a liberarlo. No, claro, vinieron a hacer tabula rasa de los enemigos nada más, ¿verdad? Entonces, es lo que no ocurre con las reformas occidentales, ¿verdad? Porque Occidente tiene que haber libertad de prensa, tiene que haber cierto respeto hacia el individuo. El imperio de la ley. Entonces, en ese contexto es imposible hacer un cambio radical. Violento así. Violento. Pinochet lo hizo en Chile y tuvo su costo, ¿verdad? Las dictaduras de derecha, por decirlo así, lo intentaron, pero también pagaron muy alto el precio, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son los que parece que no tienen ningún problema y se perpetúan? Los comunistas, porque no tienen ningún reproche ni de la prensa, que generalmente los capta porque son todos románticos, ¿verdad? Ni la prensa, ni los intelectuales, porque ellos lo copan todo. Entonces, cuando ves una tragedia que tiene que ver con Irán, que tiene que ver con Cuba, nunca hay condena de esa prensa que lo apaña antes que lo critique. Sin embargo, el lado occidental vos tenés un error, y es denunciado y magnificado, incluso, ¿verdad? El caso de Irak, por ejemplo, donde hubo abusos por parte del ejército norteamericano y salió por todas partes, ¿verdad? El caso de Tiananmen, nosotros nunca hubiéramos sabido lo que pasaba en la Plaza Roja si es que no había periodistas internacionales que sacaron esa foto, ¿verdad? Entonces, ellos lo ocultan todo. Nosotros no sabemos qué pasa en Corea del Norte, no sabemos qué pasa dentro de Irán, no sabemos lo que pasa dentro de Venezuela mismo, ¿verdad? Con todo lo que hicieron, tampoco hay muchas cosas que no sabemos, ¿verdad? Entonces, esa es la desventaja, entre comillas, estratégica que tiene Occidente, pero también al mismo tiempo es su fortaleza, porque claro, es lo que realmente permite que haya cambios de gobierno, haya democracia. Y ahora, por ejemplo, con este cambio de gobierno, porque imagínate que si hubiera seguido o si hubiera ganado Kamala Harris, por ejemplo, o sea, no hubiera caído Maduro, no hubiera caído, o sea, no hubiera ocurrido lo de Irán, ¿verdad? Y los cambios que están haciendo, ¿verdad? Ahora están invadiendo, digo, en el sentido de los territorios del narcotráfico, el caso de México y el caso de Ecuador que empezó ahora. Nosotros pensábamos que iba a ser con Colombia, pero comienza con Ecuador. Entonces, Donald Trump aparentemente vino con una idea de querer poner orden en el mundo. Suena muy arrogante eso, ¿verdad? Pero nadie lo estaba haciendo. Y por fortuna es alguien que de cierta manera lo está haciendo hasta el momento bien, pero eso también tiene un costo. El mal de Ibris, ¿verdad? Porque tanto éxito puede tener que después ¿quién lo detiene, verdad? Ese es el costo que podemos pagar todo, ¿verdad? Pero aparentemente, con la alta institucionalidad que tiene Estados Unidos, difícilmente que ocurra lo que ocurre en un país tercermundista o Corea del Norte. No hay un Donald Trump
para cada 50 años para los próximos 5 años, pero sí hay una línea de sucesión, ¿verdad? Pero las diferencias son abismales, ¿verdad? Cuando Occidente pone orden, es muy diferente cuando lo ponen países teocráticos o países colectivistas, ¿verdad? Y yo creo que en breve se viene o una nueva organización de los estados o se tiene que ayornar. Es como estas empresas en el sector privado, que hay empresas que vendían cierto producto que no quisieron cambiar y desaparecieron. Es lo que va a pasar con la ONU. Si no cambia, si no se pone dentro del contexto del nuevo orden mundial, que en este caso una vez más se lo está haciendo por la fuerza, que yo creo que es inevitable esto, porque a medida que crece el mundo, se desarrolla, la tecnología va avanzando, el que tiene poder finalmente es el que pone las reglas. Pone las reglas, ¿verdad? Bueno, en el segundo bloque de esta entrega seguiremos con el doctor Hugo Vera analizando un poco todo este mosaico, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Claro, hoy es literalmente un mosaico. Un rompecabezas en permanente cambio, y vamos a tratar de traer también una lectura a lo que es Latinoamérica, bueno, la situación venezolana y estos temas que ya empezamos a tocar también de Ecuador, México, etcétera. En FECOPROD celebramos 50 años de compromiso y crecimiento. Durante 5 décadas hemos estado a tu lado, apoyando a las cooperativas, transformando vidas y construyendo un futuro mejor. Desarrollamos proyectos que generan oportunidades. Promovemos la solidaridad y fomentamos el trabajo en equipo. Juntos hemos sembrado sueños y cosechado logros. FECOPROD, 50 años desarrollando juntos un país. 8 años de un camino que hemos recorrido con nuestras asociadas. Concopar ha sido el puente entre el esfuerzo individual y el impacto colectivo. Un motor de cambio, promoviendo oportunidades, innovación y desarrollo para cada rincón del Paraguay. Hoy, el cooperativismo es más fuerte, más comprometido, transformando realidades. Seguimos avanzando hacia un futuro más sostenible. Concopar, 8 años, sembrando cooperación y cosechando progreso. Seguimos en este segundo bloque aquí con el doctor Hugo Vera tratando, bueno, de identificar elementos y darle un poco de una visión de conjunto a lo que está pasando ahora, que es tan rápido, es tan dinámico. O sea, realmente el mundo está en uno de esos momentos bisagra. Creo que Chuchi también hablaba de los momentos bisagra de la historia. O el péndulo de Julio César, ¿verdad? Porque en realidad esta es una parte del cambio acelerado que vivimos, nomás ni hablamos en lo antropológico, en las relaciones humanas, la cuestión de IA, realidad aumentada y cosas de esas, en lo laboral, en lo demográfico, todo está cambiando. Pero yendo un poco a este juego del poder, es como que a nivel global, yo te pregunto, ¿qué opinás vos yo tengo una idea de que esa reunión de Alaska con Putin no fue una cuestión tan... Se habrá hablado de muchas cosas ahí. Eso es más que categórico, porque este tipo de reuniones, sí hay cosas que de hecho están en la agenda de lo que se tiene que decir para el mundo exterior, ¿verdad? Pero este tipo de reuniones, por lo general, tienen más cosas que callar que otra cosa. Una cuestión estratégica misma, ¿verdad? Porque no solamente porque se puede filtrar para la sociedad o para la prensa, sino que estamos en una contienda geopolítica, ¿verdad? Y hay literalmente enemigos y hay amigos, ¿verdad? Hoy día ya podemos decir que hay un nuevo orden mundial al imponerse Estados Unidos con sus reglas. Se está fortaleciendo mucho más. Imagínate que el poderío norteamericano, que va más allá de la parte económica misma, sino de organización, de estructura, la tecnología que tiene es gigantesca, ¿verdad? Por ahí decían que China ya le estaba alcanzando a Estados Unidos porque tenía el mismo PIB, ¿verdad? Que
incluso le puede igualar a Estados Unidos en PIB, ¿verdad? Pero hay una cuestión que... La población. Claro, el Producto Interno Bruto... Por habitante, otra cosa. Por habitante, que es el ingreso per cápita, ¿verdad? El ingreso per cápita China es más o menos... no tiene ni el ingreso per cápita de Paraguay. Menos de $1.000 y un poco más, ¿verdad? Paraguay tiene más de 6.000 ahora, imagínate. Entonces... son cuestiones que de repente se utiliza mucho la falacia de selección de pruebas para vendernos a héroes o a villanos, ¿verdad? Hay un sector de la prensa que siempre le va a vender a su oponente como el villano, y tenemos que Estados Unidos tiene muchos enemigos, pero así también tiene muchos aliados, ¿verdad? Y lo que gasta solamente en armamento ya es para disuadir a cualquiera, ¿verdad? Entonces, pero como el fanatismo no se arrodilla frente a las evidencias, van a haber gente que van a optar por las guerrillas, van a optar por el terrorismo, por ese tipo de cosas que es por lo menos para molestar, ¿verdad? Y eso es lo que justamente vino a poner orden en ese sentido Donald Trump, ¿verdad? Pero yo no creo que esto sea una cuestión revolucionaria. Lo revolucionario es a la inversa, lo que están queriendo hacer con Occidente, porque Occidente tiene una tradición de más de 3.000 años, 2.500 años, y depende de dónde partís, ¿verdad? Si partís de Grecia o dónde, ¿verdad? Pero el punto es que tenemos una tradición que se ha intentado por mucho tiempo de cambiarlo por revoluciones, ¿verdad? Pero el liberalismo... Pero otra vez un tema a la interna de la cultura occidental nomás, porque el comunismo es un subproducto mal parido, si se quiere, hasta en la teoría económica. Por eso lo más correcto yo creo que el marxismo es un hijo mal parido del clasicismo económico, ¿verdad? Claro, es la economía clásica, de hecho Karl Marx fue el que lo bautizó así, pero para ser más precisos, esto es individualismo versus colectivismo, ¿verdad? O sea, que quién tiene a la persona como sujeto de derechos y obligaciones y quiénes tienen al grupo como sujeto de derechos y obligaciones, como si fuera que el grupo tiene derechos equiparables a un individuo, ¿verdad? Entonces, una cuestión ideológica, ¿verdad? Entonces, el tema con el colectivismo es que siempre es revolucionario, y al contrario, revolucionario en el sentido de que busca el poder por la violencia, pero por la violencia. Claro, de hecho que no hay forma si no es por la violencia. Cuando hablamos de revolución, técnicamente estamos hablando de violencia. Y revolución colectivista. Cambios violentos, radicales de la noche a la mañana. Las ideas occidentales o liberales son... Juan Bautista Alberti tenía una frase espectacular para eso, decía que la libertad no nace de un sablazo, es el lento parir de las civilizaciones, ¿verdad? Porque es antirrevolucionario, porque el que entiende de libertad es individual... evolucionario, entonces. Claro, evoluciona. No puede haber tal cosa como un liberalismo revolucionario. Eso es un contrasentido, una antinomia. Eso. Entonces, tenemos tradiciones, cultura, fuimos evolucionando por ensayo y error, por el paso del tiempo, normas convencionales. Las normas convencionales son las reglas que nos ponemos de acuerdo vos y yo y la sociedad para aplicar a lo largo del tiempo. Claro, en un proceso muy largo de donde hay ventajas evolutivas, estructurales, biológicas, ¿por qué no? ¿Verdad? Hay de todo, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que es lo mejor, pero convencionalmente. Ahora, el orden cerrado, el colectivismo, tiene otra visión, tiene otra forma de medir el mundo, ¿verdad? Y siempre que se quiere imponer, se va a imponer por la fuerza, ríos de sangre, sin ningún pudor. Y la ventaja que tiene es que tiene un profundo gregarismo que tiene defensores dentro de sus propias víctimas. O sea, la propia víctima le defiende por una cuestión romántica, ¿verdad? Entonces vos tenés muchísimas personas que defienden a muerte el comunismo. Ahí, la hija del mismo ayatolá, ¿dónde vive? En Estados Unidos, con todos los lujos occidentales que te puedes imaginar. Pero la boca para afuera, sí, son todos muy revolucionarios, muy colectivistas y muy religiosos, ¿verdad? Entonces... hay mucha hipocresía porque es una cuestión biológica incluso, como te dije, ¿verdad? Entonces acá hay un choque cultural, como decía Huntington, ¿verdad? Hay dos choques, o sea, hay un choque de dos culturas que son irreconciliables, porque una está construida en base a la idea de que el grupo es el sujeto
Y el otro, el occidente, individuo. es el individuo, ¿verdad? Mm. Entonces siempre va a estar reñido de alguna... Y por Podríamos eso- decir Platón contra Aristóteles, o no tanto. Sí, ¿por qué no? ¿Verdad? A pesar de que eran maestros y alumnos, ellos tenían una idea diferente. Más allá del colectivismo, el individualismo, lo que ellos tenían, la idea del buen gobierno es que uno creía que el buen gobierno pasaba por los hombres probos, filósofos, y el otro creía que era por las reglas, ¿verdad? Que en realidad, si se va a aplicar el derecho individual, tiene que ser por las reglas, no por un sofócrata, no por alguien que todo lo sabe, no por alguien Que iluminado, al final es una característica del colectivismo. Tiene que tener una... por su naturaleza gregaria, como te dije. Ahora- Tiene que haber un alfa. Ahora, un poquito tratando de redondear este tema de Irán y lo que es este momento que estamos viviendo, algo también inédito, si se quiere, esta estrategia de eliminar los líderes. Sí. Porque en general, hasta en su momento, si mal no recuerdo, en la Segunda Guerra Mundial, había escrúpulo con la idea de asesinarlo a Hitler. Sí, porque la idea de eliminar al pastor y que la oveja se va a dispersar, si es que es reciente, puede ocurrir eso. Pero ¿cuál es el problema con Irán? En particular. ¿Y por qué también, vamos a hablar también de Venezuela, por qué también mantiene todo eso? Ahora, Donald Trump, sí, yo creo que en algún momento le preguntaban, ¿usted está de acuerdo que el príncipe heredero de los Shah que vengan y Se haga cargo, se hagan supuestamente. cargo del gobierno, ¿verdad? Y su opinión le sorprendió a más de uno, pero yo lo veo con la misma lógica que aplicó en Venezuela, de que si es que se va a hacer un cambio cultural drástico, va a fracasar otra vez. ¿Por qué? Porque hay capas. O sea, ya hizo metástasis el modelo teocrático en Irán, ¿verdad? Sí, porque estamos Le hablando matás por lo menos al 50 ayatolá, años. claro, 50 años. sí, prácticamente. Una generación y Sí. media ya. Tenés los líderes, el ayatolá, supuestamente son democráticos, que es falso. El ayatolá elige quiénes son los candidatos. Y una vez que elija, yo le elijo a fulano Claro. y mengano y a ellos votenle, ¿verdad? Pues finalmente el ayatolá es el líder supremo. Entonces vos decís, bueno, si le matamos al ayatolá, entonces va a haber un cambio, se van a dispersar. No. O sea, ya Sí, está sí. estructuralmente Tanto definida adoctrinada también la gente. y durante de la religión décadas que fue muy, muy fuerte, con todo muy duro. esto, Tenés, hay, por lo menos en Irán, a diferencia, no sé si también creo que Venezuela tuvo sus momentos de represión intensa para hacer memoria, ¿verdad? Sí. Pero en el caso iraní, hace muy poco también Imagínate hubo un que- cuasi levantamiento que fue sí, sofocado a sangre y fuego, ¿verdad? pero finalmente son organizaciones civiles que no están organizados, no tienen armas, no tienen jerarquía, Claro. no tienen estructura. Lo que sí tiene es el lo que se modelo. llama movimiento espontáneo, ¿verdad? Claro, es solamente espontáneo. Ahora, si vas a hacer, y ya se equivocaron con Irak, en Irak, cuando cae Saddam Hussein, Había un lo vacío. ejecutan. No es que había un vacío, vaciaron porque le eliminaron a todos los líderes, lo liquidaron a todos los líderes y apareció ISIS, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar si le borran de un plumazo a la jerarquía iraní ahora? Cosa que no creo que haga Estados Unidos, te soy sincero, porque viendo lo que hizo en Venezuela, manteniéndole a Delcy Rodríguez, la número 2 del régimen chavista, y todo a través de su estructura, porque los cambios que van a ser dosificados, porque si vos haces un cambio estructural en una sociedad, es lo mismo que pretender que a un drogadicto le saques la droga y al día siguiente salga campante. Va a generar el síndrome de abstinencia. La gente va a extrañar el modelo, va a extrañar el subsidio, va a extrañar todo lo que le acostumbraste, ¿verdad? Siempre digo esto, el caso de los 40 años del pueblo judío en el desierto buscando la tierra prometida, y por ahí alguno que quería burlarse decía, pero qué mal guía es Dios, tardó 40 años en que encuentren. No, ese no era el concepto. El concepto era era, cambiar la mentalidad claro, que muera hasta el último que de lo que vivió nació esclavo. como esclavo, porque el que entraba en la tierra prometida tenía que ser ese que aprendió a cazar, aprendió a sobrevivir, aprendió a ser Una mentalidad libre. libre, claro. Claro, como nosotros no tenemos ese tiempo de cambio generacional y matarle a toda una generación para...
Entonces, ese cambio tiene que hacerse de una manera inteligente. Yo creo que ahí está, bueno, no sé si es Donald Trump, pero por lo Es menos la estrategia nueva. el equipo que tiene, que lo La asesora en estrategia todo diferente. caso, es brillante. En ese sentido. Entiende muy bien el tema cultural, Mm. porque, como te digo, las revoluciones, los cambios revolucionarios que vos quieras hacer, los propios comunistas entendieron eso. O sea, la escuela de Frankfurt, que es la escuela crítica al marxismo, entendió eso. O sea, lo que estaban haciendo en la Unión Soviética a fuego y sangre iba a caer. El cambio tiene que ser desde la cultura, tiene que ser gradual. Entonces, porque el ser humano finalmente es un ser de costumbre. Y si vos ya le acostumbraste 40 años viviendo de una manera y venís de la noche a la mañana y le cambiás su sistema, su sistema, porque si vos en los años 60... La minifalda está de moda en Irán. Imagínate, hoy se tiene que cubrir hasta la última parte de su piel, ¿verdad? Y son modelos que se impusieron por sangre, fuego. Mucha gente murió, mucha gente tuvo mucho Y miedo. ni sabemos de eso. Y hay un cambio. Sí hay mucha resistencia, cada vez va creciendo más, pero no tienen la fuerza para cambiar. Por eso creo que no va a cambiar todo Pero ahora. históricamente eso también es llamativo porque los regímenes autoritarios, cuando pienso yo, se los quiere cambiar hacia la fuerza, desde afuera nomás, es como que en realidad se produce el efecto contrario. Por ejemplo, en Alemania, Hitler, a partir de la segunda mitad de la guerra, cuando ya se veía que la cosa iba mal, y nunca se produjo un levantamiento de la sociedad alemana, ¿verdad? Sí. Lo mismo Venezuela, nosotros decimos, pero ¿cómo estos tipos le toleran a estos chavistas y qué sé yo? Cuba, ¿verdad? O Cuba, ¿cómo no se levantan? ¿Qué pasa con esta gente? Adormecido el pueblo. Pero la verdad que estamos jugando un poco desde afuera y es muy diferente nosotros mirando con otra cosmovisión de la cosa, otro, digamos, también entorno institucional, incluso en Paraguay. Acá prácticamente vos podés decir y hacer lo que querés, tal vez ya en extremo. Sí. Pero en estos países que eso no ocurre, creo que es muy complicado evaluar esa mentalidad de la gente. Por eso lo más brillante para mí es lo que está haciendo Donald Trump o su equipo asesor, ¿verdad? ¿Te diste cuenta que no cambió el régimen? Los hombres no cambiaron, salvo Maduro, ¿verdad? Pero están cambiando las reglas. Entonces yo te puedo asegurar que si vos te vas hoy a Singapur, que 50 años atrás, Singapur se regala a Malasia. Vos sabés lo que es regalarse porque está declarado como un estado fallido. Imagínate que nos regalamos a Brasil o a Argentina porque no damos más. Eso era Singapur. Se regala a Malasia, cambia las reglas, es el país más libre del mundo en lo económico. Yo te puedo asegurar que mantienen muchas de sus culturas o de su cultura que tenía hace 50 años, lo siguen manteniendo. Pero ¿qué es lo que cambió? Las reglas. Y las reglas hizo que lentamente vaya cambiando y se van occidentalizando. Entonces, si vos querés realmente cambiar un país, lo que tienes que hacer es cambiar sus reglas. Y ahí está, justamente decía Platón y Aristóteles, ¿verdad? Platón creía que cambiando a los hombres vas a mejorar. Y Aristóteles decía las reglas. Y si vos cambias las reglas en Irán hoy, si vos occidentalizás Irán, así vos le mantengas al último ayatolá, pero le impones reglas de libre mercado, de qué sé yo, de constitucional, te vas metiendo la democracia lentamente, por sus reglas. Yo te aseguro que van a seguir con las mismas creencias, de acá a 100 años también, pero vas a lograr más resultados que cambiándole a todos los hombres y tratando de imponer las reglas por la fuerza, porque vas a tener ahí una revolución, no van a querer que se le imponga por la fuerza nuevos líderes, y va a ser un problema mucho más costoso, no solamente desde el punto de vista económico, sino que costoso por un cambio de costumbre, ¿verdad? Por eso te digo, el que está haciendo los cambios con Donald Trump sabe lo que está haciendo. O aprendieron ya sea de Gramsci, o aprendieron ya de Alberti, o de quien quieras, pero se dieron cuenta que los cambios estructurales no se puede cambiando hombres nomás. Tenés que cambiar las reglas. Yendo un poco a Latinoamérica, ¿qué tiene de común Venezuela con Irán? ¿Por qué Estados Unidos, si uno pone la escala ahí de riesgo global, si se quiere, hasta que Irán creo que estaba unos cuantos niveles encima de Venezuela.
¿Por qué priorizó a Venezuela? ¿Por qué prioriza Venezuela? O sea, lo que serían los grandes retos para la seguridad nacional Creo estadounidense, ¿por dónde pasa? Pasa por el tema, por un lado, narcotráfico. Todas son amenazas finalmente para su seguridad, pero el tema acá, el punto central es la seguridad. Ellos parten de la seguridad de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es uno de los países más exitosos del mundo y también al mismo tiempo es uno de los países más envidiados del mundo. Y más odiado. Y más odiado al mismo tiempo. Entonces, es un país que tiene que construir muros para que la gente no entre. Los países que fracasan tienen que construir muros para que la gente no se escape, ¿verdad? No salga. Entonces, ahí tenés ya un problema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que tiene que ver un poco con lo que hizo también Alemania. Alemania envía a sus oficiales, o Hitler, no Alemania, Hitler, o el nazismo, para ponerlo en ese contexto, comienza a utilizar sus armas. Por ejemplo, en la guerra del Chaco se utilizaron armas que después se usaron en la Segunda Guerra Mundial, lanzallamas y todo eso. Empezaron la guerra relámpago que quisieron implementar. Han Kun, que era el que le reemplaza a Rommel, que lo llama Hitler para que vaya a organizar su ejército, o por lo menos la SA. Entonces, es como probar un poco de qué estamos hechos, ¿verdad? Probar tu equipo, probar. Entonces, lo que hicieron y lo que probaron en Venezuela hasta ahora es todo un misterio. La tecnología que se utilizó ahí, uno te van a decir esto, otro te van a decir aquello, pero para muchos es un misterio. ¿Cómo lograron entrar en el cuarto de Maduro sin que... vos te imaginas que un perro pasa frente a tu casa y vos ya te das cuenta? Y un tipo que vive con una paranoia total, que está pendiente hasta de lo que pasa. ¿Cómo entran a su pieza con un total silencio y con una rapidez que en 2 horas liquidaron todo? Sí. Entonces, hay tecnologías que no conocemos, que tiene Estados Unidos muy desarrollada, acá no sabe cuántos años durante está, que neutraliza las defensas, neutraliza a las personas, porque trascendió de que tiraron un zumbido que le aturdió totalmente a los soldados, no sabían ni dónde estaban, no los mató incluso, algunos sí lo mataron, pero probaron muchas cosas, ¿verdad? Y yo creo que es por etapas, o sea, como que va viendo en Venezuela, se está probando, se hace un cambio radical, tiene éxito y va subiendo. Es como un equipo de fútbol, por decirlo así. Lo vas probando, ¿verdad? No lo vas a hacer competir directamente contra el Real Madrid, ¿verdad? O sea, lo vas a ir probando por otras ligas, por decirlo así. Yo creo que tiene que ver un poco eso, ¿verdad? O sea, que hoy Donald Trump, yo te aseguro que tiene toda la más confianza en porque si fracasaba en Venezuela, probablemente no hubiera pasado lo de Irán. No. Probablemente no hubiera pasado. Definitivamente. Y el petróleo que juega, porque ese es el otro. No, claro, si hay algo en común entre Irán y Venezuela, porque parecieran absolutamente diferentes. Imagínate que Irán tiene sus elementos hasta ahora en Sudamérica, ¿verdad? Tienen Argentina, en Bolivia tienen una fábrica de drones, por ejemplo. En Venezuela comerciaron directamente, tienen vínculos muy fuertes. Hoy Cristina Fernández está siendo juzgada por su vínculo con Irán, ¿verdad? Entonces, tiene sus tentáculos en América Latina, que finalmente es una cuestión de la geopolítica, se juega por las cosas que valen, y el petróleo es una de las que valen. Una de las cosas que valen materialmente hablando, ¿verdad? Entonces, obviamente que es lo más importante. O sea, si vos tenés 2 lugares con problemas, acá hay dictadura, yo voy a entrar en donde hay premios, ¿verdad? Yo voy a invadir y voy a... Como hacían los corsarios en la antigüedad. Al final hay un costo asociado, un riesgo político, todo eso. Claro, porque hay países que son totalmente dictatoriales, pero que están alineados y no son una amenaza para la seguridad, porque ahí también se descae también esa teoría de que Estados Unidos quiere ser el gendarme del mundo por una cuestión de vanidad no más. Tiene que ver por quién maneja los recursos estratégicos, ¿verdad? Y Estados Unidos no tiene ningún problema para aliarse con un país dictatorial, siempre y cuando no sea una amenaza para su seguridad y se pueda comerciar, porque el comercio pues es el lenguaje de la civilización. O sea, vos vas a comerciar y no le vas a atacar a tu socio.
si querés comerciar, ¿verdad? Entonces, eso finalmente es lo que une a estos países, no la ideología, ¿verdad? Porque muchos pues dicen, no, ¿cómo de Estados Unidos salía de repente con Arabia Saudita? ¿Verdad? Y hay algo que los une, ¿verdad? Que son los negocios, ¿verdad? Y el petróleo por sobre todo, ¿verdad? Entonces, pero no solo el petróleo, hay muchas cosas. Hoy se está hablando de tierras raras, se está hablando de muchas otras cosas más, ¿verdad? Está el tema de Groenlandia, ¿verdad? Y en Groenlandia, ¿por qué hizo eso también? Eran globos sondas. O sea que se fue, invadió literalmente Groenlandia. ¿Qué hizo Europa? Le envió a 15 soldados y en 2 días los mandó llamar, ¿verdad? Sí. Entonces, para mí, todo esto obedece a una jugada de manual, ¿verdad? O sea, de pizarra. No están haciendo nada al azar. Lo están haciendo, aparte que Irán es uno de los países más estudiados por Israel, especialmente por Israel, porque es la amenaza directa para ellos. Y obviamente su aliado principal que es Estados Unidos. O sea que ellos tenían mapeado a través de inteligencia artificial con una empresa privada que tenía totalmente mapeado cada misil estratégico que se lanzó. Por eso es que en 2 horas liquidan toda la cúpula. El ayatolá es el tirano que más rápido ha caído en toda la historia. Al empezar una guerra ya cae. Sí. ¿Con qué tirano pasó eso? Pues prácticamente con el primer intercambio. El primer round ya lo liquidan, ¿verdad? O sea, le supera a Hitler. Hitler es el que inventa la guerra relámpago, ¿verdad? Duraban semanas incluso, ¿verdad? Entonces, acá tenemos cosas totalmente nuevas. Sí. Esto es histórico. Estamos siendo parte de una historia, parte de la historia de una manera en que probablemente se van a contar en las próximas generaciones, ¿verdad? Y volviendo a Latinoamérica, esto de Maduro y demás, ¿no será también, porque imagínate si entras en conflicto con 2 grandes proveedores de petróleo al mismo tiempo? Sí. No tendría que ver primero, bueno, me aseguro por lo menos porque ahora prácticamente es el capataz de Venezuela. Podría ser, pero Estados Unidos tiene buenas reservas de petróleo. Eso no quiere decir que va a desperdiciar nada, ¿verdad? Acá tenés lo de Irán es por el canal de Hormuz, ¿verdad? O sea que 20% del petróleo, no del petróleo, la economía global, el 20% pasa por ahí, ¿verdad? Entonces, son básicamente energético, ¿verdad? Energético, básicamente energético, así. Sí, o sea, el petróleo para hacerlo de esa manera, pero ahí también le tenés a China. China era el primero que golpeó la mesa cuando Irán amenazó con cerrar el canal ya el año pasado. China le dijo, bueno, jodé con eso y yo te retiro mi embajada, ¿verdad? Entonces, rápidamente levantó o amagó, ¿verdad? Y ahora, cuando estalla la guerra y bombardea, incluso creo que fue su propio buque el que bombardeó, ¿verdad? Pero Estados Unidos empezó a eliminar la marina de Irán. Hoy ya no existe la marina iraní en Hormuz, ¿verdad? Pero está Hormuz, la frontera de Irán, o sea, el mar baña las costas de Irán, entonces sigue siendo peligroso. Entonces Estados Unidos lo que da es una garantía, da un seguro, porque ninguna empresa privada quería dar el seguro marítimo, porque no es solamente el miedo por... Ninguna empresa aseguradora te iba a asegurar. Entonces Estados Unidos da ventajas competitivas, o sea, ventajas realmente interesantes para todos los que transportan y le dan los seguros, ¿verdad? Aparte del seguro, digamos, la seguridad armamentística, también le da un seguro comercial, ¿verdad? Y bueno, y ahí empieza a hacer jugadas estratégicas que uno no ve venir. Incluso, volviendo un poco, insisto yo en esto, para ir cerrando también Latinoamérica, se ven también cosas, ahora eclipsado por lo de Irán, pero antes de esto, todo el tema era Latinoamérica. O sea, yo he visto, a mi criterio... Con Donald Trump, porque sí. Los demócratas ni caso hicieron. Y bueno, el caso Maduro, un cambio tremendo. Petro también, ¿verdad? A Petro lo bajaron 10 cambios. Lo domesticó rápidamente. La Sheinbaum también, la mexicana, narcos que hace 20 años supuestamente nadie sabía dónde estaban, ahora se los encuentra. Si mal no recuerdo, en menos de 20 días extraditaron más de 47 o algo así
narcos a Estados Unidos, o sea, más de 2 o 3 por día, el promedio. Procesos que nunca terminaban, ahora pueden terminar. Están dando muy duro al narcotráfico porque, a ver, vos podés tolerar ciertas cosas porque todo es equilibrio de interés. O sea, si vos no vas a usar una bazooka para eliminar un conejo, ¿verdad? O sea, que de acuerdo al grado del daño que te está causando es también que vas a mover los músculos, ¿verdad? Y Estados Unidos está recibiendo tanta cantidad de drogas, tanta cantidad de inmigrantes ilegales, o sea, porque esto no es solamente comercio ilegal, es un ataque no convencional, un ataque, una nueva forma de ataque a la seguridad norteamericana, ¿verdad? Y redefinió todo otra vez las guerras que se estaban haciendo, por lo menos hasta que viene esta guerra de Irán, ¿verdad? Los estados que no estaban colaborando, ¿por qué? Porque los estados estaban siendo copados por el narcotráfico. Se sabe que los gobiernos son puestos por grandes narcotraficantes donde dominan, ¿verdad? Los cárteles. Entonces, cuando vos le pedís o le exige a Estados Unidos que ponga el caso de Petro o el caso de México. Donde se le pide que se le corte o que haga algo el Estado, incluso se le dio dinero para eso, y al contrario, siguen como aliados. Entonces uno dice, bueno, me infiltraron todo ese país, entonces tengo que hacer algo. Y es ahí donde comienzan a hacer, porque es tan alevosa la cantidad que están enviando que ya es un problema nacional, o sea, un problema de seguridad. La gente, y de salud pública, la gente está muriendo en las calles, ya no se puede controlar. Ya le crearon un grupo terrorista que se llama el Tren de Aragua, que es directamente financiado por Maduro, ¿verdad? Por más que dicen que no hay evidencia, no. Es financiado por el régimen, o era de Maduro, ¿verdad? Todo eso hoy cambió o está cambiando, ¿verdad? Porque decidió entrar de lleno a la guerra, pero no porque se preocupó por Latinoamérica, o no, es porque hay una preocupación, porque, como te dije, hay dictaduras y dictaduras, y no es que Estados Unidos entra en un conflicto interno porque no le gusta la dictadura nomás. Se trata de su seguridad nacional y es completamente comprensible, completamente, digamos, lógico lo que hace, porque es una amenaza a su seguridad y a su salud pública. Entonces, ellos están dispuestos a hacer lo que sea y lo están haciendo. O sea, ¿cuál es la diferencia de Donald Trump y otros? De que Donald Trump lo está haciendo. Los demás estaban infiltrados. Imagínate que el hijo de Biden, por ejemplo, tiene más historia que Pombero, ¿verdad? Con Irán y con todos estos grupos terroristas incluso, ¿verdad? Entonces, alguien tenía que venir. Una vez dijo Ronald Reagan, dijo cuando le dicen, ¿cómo vamos a hacer estos cambios tan drásticos? Si no somos nosotros, ¿quiénes? Si no es ahora, ¿cuándo? Y eso es lo que dijo ahora, es lo que está haciendo Donald Trump, ¿verdad? Claro. Y bueno, la verdad que se nos fue la hora volando. Sí, es un tema muy apasionante. Creo que hay, como siempre con nuestros invitados ocurre esto, que nos falta tiempo para poder desarrollar muchos más temas. Obviamente esto hay que irlo viendo cómo va decantando en el tiempo, pero queremos agradecerte, doctor, una vez más tu presencia hoy aquí, a ustedes también que nos acompañan. Esperamos haber contribuido a que ustedes puedan tener más elementos de análisis para construirse un poco una interpretación más fidedigna de lo que está pasando, porque realmente creo que estamos en una corriente histórica absolutamente disruptiva. Totalmente. Y en tiempos de cambio profundo. Esperemos que podamos, dentro de estos procesos, mantener también en el Paraguay nuestra libertad, nuestra soberanía y sobre todo seguir apostando, digamos, a los principios y valores de la sociedad occidental, que al fin y al cabo son los que en el mundo de las civilizaciones o en el ámbito de las civilizaciones es lo que más creo que contribuye a la dignificación de la persona, al progreso, a la civilización en general. Así que muchísimas gracias una vez más por su acompañamiento y quedamos hasta la siguiente edición de Momento Prodinamis.